los dos horarios de la reunión de la mañana, los niños van a tener su celebración del Día del Niño. O sea, nuestros hijos, sus hijos, los niños de la congregación, van a tener su tiempo muy especial, a pesar de que cada reunión y cada escuela dominical es especial. Este domingo será más especial. Así que por favor, no dejen a sus niños en casa, sino tráiganlos este siguiente domingo, que será el día de la celebración de los niños. Quiero añadir que los niños pueden venir con un disfraz si ellos lo desean, porque lo que no está mal que los niños se disfracen bien lindos. El problema es que lo hagan en el mes de octubre. Pero como este es el mes verdaderamente donde se celebra el mes de los niños, así que por favor, si los niños quieren venir disfrazados, háganlo por favor. Tráiganlos, es una fiesta especial para ellos y al final vamos a, como iglesia, a orar por nuestros chiquitos. Que Dios les continúe bendiciendo en los dos servicios, domingo en los dos servicios, el de las 7:30 de la mañana y el de las 9:30. El Señor les continúe bendiciendo, iglesia. Por favor, incline conmigo su rostro y vamos a orar. Señor Jesús, gracias porque podemos hoy delante de ti estar para recibir tu palabra, para atender a tu llamado y para obedecer tu voluntad. Danos corazón para recibir y comprender tu verdad, pero danos voluntad para caminar en esa verdad. Que sea tu Espíritu Santo esta mañana enseñándonos hoy las Escrituras, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero pedirle que vayamos juntos al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24. Evangelio según San Lucas y capítulo 24. Del verso 13 en adelante. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él
vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres les habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor, y verdaderamente ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén y amén. Hace tan solamente un par de domingos la cristiandad recordábamos el acontecimiento más extraordinario. Y en relación a la persona de Jesús, es el acontecimiento más importante: la resurrección del Señor Jesucristo. La obra de Jesús comprende varias acciones. La obra total para la redención de la vida humana comienza desde la encarnación por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Y todo su desarrollo de vida, tan humano como cualquiera de nosotros, pero que al no ser engendrado por hombre alguno, sino por el Espíritu Santo, en él no estaba el pecado original que está en cada uno de nosotros. Esa inclinación natural al pecado, ese corazón que no puede reconocer a Dios y acercarse a Dios. Esa vida sin pecado, y que sin pecado se ofreció a sí mismo como el verdadero Cordero que puede quitar el pecado del mundo. Estando allí en la cruz, antes de dar su último aliento, antes de entregar su espíritu, como lo registran los evangelios, dijo: consumado es. La obra ha sido completada, ha sido terminada. Pero el Hijo de Dios no quedó sepultado. Hoy no visitamos la tumba de aquel que consideramos el líder de nuestra fe. La tumba está vacía. La que se cree allí cerca del jardín de Getsemaní, donde hoy en día todavía la gente puede acceder a ese jardín, que como la descripción bíblica quedaba allí cerca por la bajada hacia el camino del sur, por una de las entradas de Jerusalén. Así como dice la escritura que allí Jesús estuvo la noche antes de llegar a la cruz, en esa agonía y en esa oración intensa, donde él estaba pidiendo al Padre si había otra manera, pero donde él allí se rindió a la voluntad del Padre. No se haga como quiero, sino como tú. Y luego se levanta para decir a los discípulos que estaban durmiendo, porque ya era avanzada la noche:
vamos porque el que me entrega se acerca. Realmente allí fue donde Jesús murió. Realmente allí fue donde su voluntad se negó para hacer la voluntad del Padre. Y va a la cruz, pero no se queda en la tumba, como lo decían las Escrituras. Porque no solamente Dios, a través de los muchos profetas del Antiguo Testamento que anunciaron las glorias venideras del Mesías, no solamente hablaron del lugar de su nacimiento, no solamente hablaron de lo extraordinario de ese acontecimiento, porque por ejemplo Isaías en el capítulo 7 y en el capítulo 9 habla algunas de esas cosas, y allí claramente deja ver que sería un milagro, porque la virgen daría a luz, y una mujer es virgen antes de unirse sexualmente con un hombre. Pero si ya hubo una unión sexual y por lo tanto ya concibió, ya no es virgen. Pero esta virgen daría a luz. Una mujer embarazada ya no es virgen. Pero esto sería lo extraordinario, y la Escritura dice, esta sería la señal. La señal se cumplió. Más de 100 profecías con exactitud acerca de las cosas que Dios haría con el Mesías, para que todos los que conocían la palabra de Dios pudieran cotejar, pudieran ver que cada una de estas profecías se cumpliría en él. En el día del bautismo, cuando Juan allí en el río Jordán le bautizó, los cielos fueron abiertos y descendió sobre él visiblemente en forma corporal como de una paloma el Espíritu Santo, y reposó sobre él. La Escritura decía claramente que toda la plenitud del Espíritu de Dios reposaría sobre aquel que la Biblia llamaba el ungido de Dios, el Mesías o el Cristo, porque las tres palabras significan lo mismo en tres idiomas diferentes: Mesías, ungido y Cristo. Las señales y los milagros eran eso, eran señales de que el reino de Dios se acercaba. Todas esas palabras proféticas se cumplieron en Jesús. Los acontecimientos, y Jesús mismo les había hablado a los discípulos lo que a él le sucedería. Él mismo de antemano les dijo: necesito ir a Jerusalén. Mi vida será entregada en manos de inicuos, de impíos. Seré entregado al pueblo no escogido de Dios, al pueblo gentil, y allí me van a matar. Pero al tercer día voy a resucitar. Varias veces los evangelios registran cómo Jesús les había de antemano dicho las cosas que sucederían, pero que él no se quedaría en la tumba, sino que se levantaría al tercer día de entre los muertos. La base, el cimiento donde descansan nuestras convicciones cristianas, la base de nuestra fe, no solamente está puesta en aquel que nosotros sabemos que es el Hijo de Dios, que vino a este mundo para dar su vida en rescate por nosotros, sino como dice la primera carta de los Corintios en el capítulo 15, en el versículo 1. Pablo el apóstol escribe a los discípulos del Señor que están en esta ciudad de la antigua Grecia, y les dice: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Un evangelio que les fue anunciado, un evangelio que ellos recibieron, y un evangelio en el que ellos permanecen, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. La buena noticia, porque eso significa la palabra evangelio, las buenas noticias de Dios para la humanidad están en la persona de Jesús. Y como la Escritura dice, si nosotros permanecemos en ese evangelio, y si esa palabra es la que creemos, tenemos salvación. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, quien es el mismo apóstol Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo,
me apareció a mí. Más de 500 hermanos a la vez vieron al Señor resucitado. El libro de Hechos, en su primer capítulo, dice que luego de Jesús resucitar, estuvo con los discípulos 40 días. Él no ascendió inmediatamente al cielo. Él no se fue para recibir del Padre gloria, dándole ese lugar de honor a la diestra de Dios, donde ahora está. Sino que la Escritura dice que durante 40 días estuvo y que no se manifestó a todo el pueblo, sino a los escogidos, a los que habían sido llamados para que ellos fueran los testigos de los padecimientos, pero también de las glorias del Señor Jesús. Más de 500 hermanos a la vez. Este pasaje que acabamos de leer en el Evangelio de Lucas nos narra uno de los momentos donde ese mismo día, el mismo día que en la mañana las mujeres, cuando Jesús lo bajaron de la cruz y ya se acercaba el inicio del día de reposo, no pudieron hacer con el cuerpo de Jesús como era la costumbre de aquel momento cuando se sepultaba un cuerpo. Solo lo habían envuelto con tela nueva, una tela especial que la Biblia registra y que muestra allí en la narración que José de Arimatea, particularmente un hombre con una posición social, con contactos, con conexiones, había solicitado el cuerpo del Señor y lo había puesto en un sepulcro que estaba cavado en la roca y estaba nuevo, nunca antes se había usado. Todo esto lo hizo José de Arimatea y con telas nuevas envolvieron el cuerpo del Señor. Por eso las mujeres, la mañana del domingo, muy temprano, se acercaron a la tumba para poder hacer con el cuerpo del Señor lo que en aquel entonces hacían: ungüentos, aloes, mirra y otras especias para poder embalsamar el cuerpo del Señor y darle la sepultura que ellos acostumbraban a hacer con sus muertos. Y fueron las mujeres las primeras que vieron a los ángeles y los ángeles les dijeron: no está aquí, ha resucitado como Él se los dijo. Y ellas regresan felices, inmediatamente lo creen. No tuvieron necesidad de querer comprobar, aunque solamente vieron allí esa cueva o ese sepulcro vacío. No esperaron a preguntar: no, qué pena, ángeles, ustedes son seres sobrenaturales, angélicos, están aquí, nos están hablando, estamos viendo esta gloria de Dios aquí delante de nosotras, pero vamos a necesitar que nos muestres al Maestro. No, ellas inmediatamente corrieron. Hace parte de la naturaleza de Dios con la mujer. Por eso las mujeres son más dadas con facilidad a creer. Por eso es que está al lado suyo, hombre, porque ella sí le creyó lo que usted le dijo. Espero que le esté cumpliendo por amor a ella y por temor a Dios. Creyeron. Pero cuando llegaron y le contaron a los discípulos que estaban amedrentados, escondidos, con miedo por las cosas que habían acontecido, ellos no creyeron. Juan, Pedro van al sepulcro y lo ven vacío, pero no ven ni a los ángeles y tampoco ven al Señor. Ven la tumba vacía, pero no ven al Señor ni ven a los ángeles. Así que, ¿qué dijeron? Pobrecitas las mujeres. Han llorado tanto, sienten tan profundamente, con tanto dolor, la muerte del Maestro, que ya lo están viendo. Lo añoran tanto que ya no distinguen entre lo que es la realidad y la fantasía de su pensamiento. Eso dijeron ellos. Ese mismo día, a la noche, solamente María, la otra María la Magdalena y otra mujer lo habían visto por la mañana, pero nadie más. Así que durante el día estaba esa pregunta.
estaba esa duda, estaba esa interrogante, estaba esa inquietud, pero nadie había podido verle. Estaba la lucha interior entre si creer el relato de las mujeres o cómo poder comprobar que era cierto. Esa noche de ese domingo de resurrección, en la tarde, se cree que alrededor de las 4 de la tarde, porque la escritura dice: ¿en dónde estaban estos discípulos saliendo de Jerusalén? Por el camino hacia una aldea cerca a Jerusalén que se llama Emaús. Y Emaús geográficamente está a unas 7 millas o más o menos 11 kilómetros de distancia. Como si de aquí donde nosotros estamos en la congregación nos dirigiéramos a pie caminando en línea recta hacia la Casa de la Moneda, allí a la entrada de Picaleña. ¿En cuánto tiempo haríamos un recorrido a pie de más o menos esa distancia? Alrededor de unas 2 horas. Al lugar donde llegan, dice el relato, ya estaba anocheciendo. Así que por eso podemos pensar que eran tal vez las 4 de la tarde. Ellos salen de Jerusalén, van estos dos, nos dice la Biblia y el relato en el Evangelio el nombre de uno: Cleofas. ¿Quién era Cleofas? Cleofas era un discípulo, era un familiar de la familia de María, la madre del Señor. Lo llama discípulo, pero no es o no hace parte de los 12 que el Señor escogió como apóstoles entre los muchos discípulos que tuvo. Van estos dos hablando de las cosas que han escuchado, pero que no han corroborado con su vista. De los relatos, de las habladurías, como alguien podría también decir. Van con esa presión en su corazón de querer creer, pero que no tienen una evidencia para poderlo confirmar y creerlo. Van con la amargura, con el dolor de que su maestro ha sido asesinado. Van tristes, van discutiendo, porque así lo dice el relato. Y lo que ellos pensaban que era un peregrino, alguien que se suma al mismo camino por donde las personas transitaban de ida y de venida, se acerca para decirle: ¿qué son esas pláticas que tenéis entre vosotros? Y ellos le dicen: ¿acaso eres el único forastero que no sabe las cosas que han acontecido este fin de semana aquí en Jerusalén? Y él hace como que ignora y dice: ¿y cuáles son esas cosas? ¿Pueden decirme? Y ellos dicen: pues lo que aconteció con Jesús, aquel que nosotros vimos que estaba por Dios y el cielo aprobado, porque las señales confirmaban que Él era el que Dios había enviado. Nosotros pensábamos, dijeron ellos, que Él era el que nos habría de salvar, pero hoy ya es el 3er día que está muerto, y muerto porque fue entregado por nuestros mismos líderes y gobernantes a sentencia de muerte. Pero tal vez el otro le codió y le dijo: ah, sí, pero además unas mujeres dijeron que lo vieron y que vieron ángeles, pero no es seguro. Y escuchen las palabras de este que pensaban ellos que era el forastero: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que las escrituras dicen. Ellos no saben quién es el que les está hablando. No lo distinguen. No se dieron cuenta. El texto bíblico dice: sus ojos estaban velados para que no le reconociesen. No es como nosotros lo quisiéramos. Humanamente nosotros lo quisiéramos de una forma diferente.
Pero bíblicamente, cuando estudias la palabra de Dios, comprendes y te das cuenta con claridad que la forma y el proceder de Dios para con el hombre tiene que ser así. Primero, a través de recibir la palabra de Dios, oírla y creerla. Cuando oyes, cuando escuchas, cuando se te predica, se te anuncia, se te enseña y esa palabra tú la oyes y la crees, es cuando el velo es quitado. Nosotros quisiéramos que Dios nos quitara el velo, que lo viéramos y ahí sí nuestro corazón creer, pero no es así como Dios lo determinó. En su soberanía Dios lo determinó así. Y es algo que Dios no va a cambiar. Hasta el día de hoy la Biblia no registra que Dios haya cambiado. Así es como Dios ha determinado salvar nuestro corazón. Que nuestro corazón crea, pero no por ver, sino por entender las palabras de Dios. Por entender lo que Dios anunció. Por conocer y comprender lo que Dios anunció y está allí en el registro bíblico. Así es como Dios lo ha determinado. Cuando Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios, les dice que el mundo, la humanidad está con los ojos cegados, con el entendimiento velado, porque dice allí la escritura y afirma que el príncipe de este mundo, es decir, el diablo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Jesucristo. Pero allí dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. No pidas, muéstrame, Señor. Yo quiero alguna mañana salir por la ventana de mi casa, mirar al cielo y poder ver que tu rostro está allí. Y entonces diré, Señor, tú eres real para mí y voy a creer en ti. Esa oración no tendrá respuesta. Así no como la pides. Tienes que saber que la forma en la que Dios quiere es que tú creas cuando escuchas sin ver. Recuerden que también fue ese mismo día luego. Viene en la noche cuando Jesús aparece y viene a estar en medio de los discípulos que ellos estaban escondidos, puertas y ventanas cerradas, y Jesús aparece en medio. Y allí reprocha la incredulidad de los discípulos y le dice, más bienaventurado es los que sin ver creyeron. ¿Cuántos de esos bienaventurados hay hoy aquí? Dios sí va a quitar el velo. Dios sí va a abrir nuestros ojos para verle. Pero primero la palabra de Dios tiene que venir a tu interior y tienes que creerla. Y sabrás que es la palabra de Dios porque al igual como sucedió con estos dos mientras caminaban, a partir de este momento, cuando el Señor, sin que ellos sepan que es Jesús, les dice: hoy sensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario, y lo está preguntando, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Cuando dice no era necesario, es porque así ya había sido anunciado por Dios. No era necesario, ya estaba dicho por Dios que así debía de acontecer primero. Que en su primera venida el Mesías vendría como rey, pero humilde, manso, y se entregaría como una oveja que es llevada y enmudece para ser puesta frente a sus trasquiladores. Así cerraría su boca, nada diría, nada hablaría. Nada haría en contra, no se defendería, sino que voluntariamente era necesario que Él padeciera estas cosas para que luego pudiera entrar en su gloria. Y comenzando, dice el versículo 27, y comenzando desde Moisés
Y aquí el Señor confirma que Moisés es el autor de los primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Y comenzando desde el Pentateuco, como lo conocen los judíos, les hablaba, guiándolos no solamente por los escritos de Moisés, sino viniendo a los salmos, viniendo a los profetas. Les trajo por un recorrido bíblico de lo que ya ellos como nación de Dios conocían, porque ellos tenían las escrituras. Les hablaba en todas las escrituras lo que de él, del Mesías, del Señor, las escrituras ya habían anunciado. Esas mismas escrituras están al alcance tuyo y tú también puedes conocerlo. Por eso el personaje principal, el autor es el Espíritu Santo, pero el personaje principal de la Biblia es el Señor Jesucristo. Cuando lees el relato de Noé, Él es esa arca que Dios mismo es el que introduce los que se salvan. Y Dios mismo cierra la puerta, nunca la cerró Noé. Y fueron guardados del juicio que vino sobre la humanidad. Jesús es esa arca. Cuando le trajo, me imagino que les habló acerca de Abraham y del hijo de Abraham, y de cómo fue necesario que Abraham mostrara su fe a Dios, obedeciéndole con la intención de sacrificar a su hijo. Pero cuando allí él primero en su corazón lo entrega a Dios y está listo, presto para presentarlo como una ofrenda en el altar, el Señor lo detiene para decirle: ya sé que me temes, Abraham, no le hagas nada, no le hagas daño al muchacho. Y allí aparece detrás de Abraham, aparece un carnero trabado por sus cuernos con el zarzal. Abraham lo toma y lo pone, y fue el sustituto de su hijo. Su hijo no murió, murió un sustituto. Y así por Moisés, la ley de los sacrificios y de los sustitutos. El chivo expiatorio, porque esa frase viene de la Biblia. Todo esto apuntaba al Mesías. Y me imagino al Señor trayéndolos por ese recorrido bíblico de cada historia. Y allí detrás está siempre la imagen del Mesías. No está propiamente esa imagen corporal, la Biblia no lo describe, a excepción de Isaías, cuando dice que no veremos en él hermosura para que le deseemos. Es decir, para que nuestro deseo por él no tenga nada que ver con lo físico, con el aspecto físico, sino por quién es él y lo que ha hecho él por nosotros. Allí estaba la palabra de Dios. Y mientras el Señor, ellos no sabían que Jesús les hablaba las escrituras, algo estaba ocurriendo en sus corazones. Mientras ellos oían y ese mensaje entraba, algo estaba ocurriendo en su interior, en sus corazones. Y es que lo dicen así: nuestro corazón ardía mientras nos abría las escrituras y nos hablaba la palabra. No lo reconocen, sus ojos están velados, pero por lo que están oyendo está entrando, y esto está empezando a quemar sus corazones. Así se siente cuando es Dios llamando una vida. Así se percibe cuando alguien en un servicio, en un grupo, en una reunión, en una campaña, se predica el evangelio y lo escuchas y algo está sucediendo en tu interior. No es igual a cuando te contaban de niño las historias de Jesús. No es igual a cuando hacías un estudio bíblico, una catequesis o un discipulado. Hay algo diferente, algo está pasando aquí. Sientes que el Dios está tocando a la puerta de tu corazón y el llamado está ocurriendo para que le creas a Él. Y cuando le crees, el Señor hace el cambio. El corazón nos es mudado en otro corazón, y entonces el velo es quitado. Lo que sucedió con ellos: llegan a la aldea a donde ellos iban, pero el que pensaban ellos que era un forastero
hizo como que iba de largo. Ustedes se quedan acá, yo continúo. Pero ellos le ruegan, quédate con nosotros. Y le dan el argumento, el día ha declinado, es decir, ya no tienes luz de día para seguir el camino. ¿Por qué no pasas la noche aquí? Y mañana continuarás el camino. Le brindaron la oportunidad de albergarse en la casa de ellos. ¿Por qué no pasas? ¿Por qué no te quedas con nosotros? Vamos a preparar para ti alimento y un lugar donde puedas descansar. Esa actitud de ellos provocó que sucediera lo que esa noche en la casa de ellos sucedió. Y de eso quiero hablarles esta mañana. Somos nosotros, porque esto se trata como cuando se corteja, se busca, se pretende conquistar a alguien. Creo que la mayoría de las veces sucede así. Es el hombre cortejando, conquistando el corazón de la que él ama. Yo sé que hay algunos casos donde son ellas, dado que el hombre no hace nada, no se da por entendido y por eso sigue solterón. Entonces ella tiene que tomar la iniciativa. Pero como nosotros los hombres, y psicológicamente y neurológicamente y científicamente está demostrado en la neurología que nosotros no entendemos las indirectas. Ella le puede estar diciendo de frente, mira, tú me gustas, y él no lo capta. O sea, ella hace cosas que no hace por ningún otro, y él no sabe que ella le está diciendo, mira, tú me interesas, haz algo, dime algo para que esto pueda sellarse. No. Dios viene a hablar a nuestras vidas y Él comienza a tocar nuestro corazón. Momento seguido, nosotros tenemos que dar un paso. Como cuando se invita a esa primera cita. Te voy a llevar a un buen restaurante, vamos a compartir, cenar, hablar. Queremos empezar a conocernos en el diálogo. Quiero que sepas quién soy, cuáles son mis pretensiones. Y ella puede decir sí o puede decir no. Así que viene el Señor y la palabra que escuchamos hace algo en nuestro corazón. Pero tenemos que tomar una decisión. Yo quiero más de eso que estoy oyendo. Yo quiero recibir más de eso que estoy recibiendo. Yo quiero que me expliquen por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. Yo quiero que alguien me guíe y me hable. Porque antes para mí Jesús era un personaje histórico. Pero no sé, algo está pasando en mi corazón y estoy entendiendo que tengo una necesidad de acercarme a Dios y de conocer a Jesús de manera personal. Cuando damos ese paso siguiente, entonces sucede como sucedió con estos dos. ¿Por qué digo esto? Porque la Escritura dice en el libro de Apocalipsis, un pasaje que es muy conocido, en el capítulo 3, el Espíritu de Dios está hablando. Juan está escribiendo y la carta la va a enviar a la iglesia, la última iglesia que aparece allí en la antigua Asia Menor, la iglesia Laodicea. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántos conocíamos ese versículo? Seguramente cuando alguien te compartió el evangelio, te habló de Jesús, te dijo, mira, Jesús está llamando a la puerta de tu corazón, ábrele, invítale para que él venga a tener esa comunión contigo. En los tiempos bíblicos, las personas se relacionaban, se trataban, se hablaban, se distinguían,
Pero cuando una persona quería entablar verdaderamente una amistad con otra persona, entonces lo invitaba a casa a cenar. Lo recibía en casa. Muchas personas oyeron al maestro, pero la Biblia registra que solo unos pocos le dijeron: Señor, ven a mi casa. La Biblia habla de uno que era escriba llamado Simón. Lo invitó a comer, lo recibió en casa y pretendía iniciar una cercanía, una relación más cercana con Jesús. La familia de Lázaro le recibía muchas veces. Así que cuando la escritura dice en ese texto de Apocalipsis: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, si alguno oye mi voz y abre la puerta, allí hay una acción de Dios y una respuesta de nosotros a la acción de Dios. La acción de Dios es que Él hace que su palabra comience a entrar aquí. La información bíblica, mucha gente la tiene. Vivimos en un contexto occidental, la cristiandad. Vivimos en un contexto donde las historias bíblicas han sido parte de nuestra vida. Vivimos en un país mayoritariamente creyente, con tradición católica. Participamos de novenas, participamos de otras celebraciones y actividades. Así que para nosotros saber acerca de Dios no es algo nuevo. Saber acerca de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu no es nada nuevo. Pero una cosa es saber y otra cosa es que esa palabra toque mi corazón y yo escuche el llamado de Dios a rendirle mi vida a Él. Una cosa es saber acerca de Dios y otra cosa es creerle a Dios. Una cosa es que yo crea en Dios y otra cosa es que Él le crea a Dios. Así que hay una acción de Dios. La voz viene y tú la sientes. Tú sabes que algo es diferente. Tú sabes que esa enseñanza, esa predicación, esa persona que te habló el evangelio, ese día tú la escuchaste de una manera diferente. Algo pasó en tu interior. Supiste que había un llamado divino. Ardía tu corazón. Y ahora nosotros tenemos que dar una respuesta a eso. Y bíblicamente, como dice Apocalipsis 3:20, es abrir la puerta. En el caso de estos dos, ¿cuál fue? Le rogaron que se quedara con ellos. Así dice el texto. Mas ellos, verso 29 de Lucas 24, mas ellos le obligaron a quedarse y le decían: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Así que entonces, ¿qué hizo aquel que ellos pensaban que era un forastero? Entró a quedarse con ellos. Si nosotros damos ese paso, si nosotros respondemos a esa primera acción de Dios tocando nuestro corazón, el resultado es que va a comenzar a suceder algo totalmente nuevo, algo realmente extraordinario, algo poderoso, algo glorioso para la transformación de nuestras vidas. Aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, fue él, como también era costumbre, al que se invitaba: ¿quiere usted dar gracias? Así que él tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Cuando ellos reciben el pan, es que el texto y el versículo siguiente dice: entonces, diga conmigo, entonces, les fueron abiertos los ojos. Hoy en mi vida yo no necesito que nadie me convenza, me brinde argumentos para que yo crea que esto no es papel y tinta, como algunos dicen, o fantasías, o historias bien intencionadas, bien contadas
para manipular las masas. Hoy yo no necesito que nadie haga eso conmigo. Hoy yo no voy detrás de alguien, venga, hábleme más, porque la verdad anoche estuve pensando y estoy dudando, no sé si seguir o no seguir con esto de la fe, con esto de la religión o con esto de Jesús. En mí ocurrió lo que la Biblia describe que ocurrió con muchos creyentes. Ocurrió con Pablo cuando era Saulo de Tarso. Los que estaban con él escucharon una voz, pero solo Saulo entendió el mensaje. Los que estaban con él vieron como un resplandor, pero solo Pablo escuchó: yo soy Jesús a quien tú persigues. Los demás salieron espantados, pero solo él dijo en ese momento: ¿qué quieres que haga, Señor? Los demás no sabemos qué pasó. De Pablo sabemos la extraordinaria vida que llegó a ser gracias a esa conversión y ese encuentro con Jesús. Hay un momento de Dios para ti. Y si hoy estás aquí, pueda que ese sea el momento de Dios para ti. No es casualidad. Tal vez respondiste a una llamada y estás aquí por una invitación de alguien que con afecto, con cariño te dijo: quiero que escuches algo de la palabra de Dios. O quizás tú, inquieto, preguntaste o pediste a alguien que te ayudara en oración y él te dijo: ven conmigo a la iglesia. Hay un momento de nuestras vidas en donde ya no necesitamos que alguien nos llame, nos invite, nos compre un café a la salida, nos pague el transporte o nos recoja en la puerta de la casa. Ya nadie tiene que hacer eso con aquel que ha tenido un real y un verdadero encuentro con el Jesús resucitado. No lo vemos. Es extraño que la Biblia dice que en el momento en que los ojos le fueron abiertos, ya no lo veían, no estaba, y ya no necesitaron que estuviera. Salieron corriendo otras 2 horas de camino en la noche para regresar a Jerusalén, para venir a decirle a los otros: lo hemos visto. Y ellos: ¿a quién? Y vuelve otra vez la escena, unos que ya creen y otros que no creen. Y de eso se trata hasta el día que el Señor regrese, y entonces todo ojo, como está profetizado, todo ojo le verá. Pero antes de eso, cuando Dios abre nuestros ojos, ya no lo vemos, porque ya no necesitas verlo. Cuando Pedro escribe su carta, y si quieres venir conmigo a este texto, por favor, del libro de Pedro, de la carta, perdón, de Pedro. La segunda carta de Pedro. Perdón, es primera carta de Pedro. Corrijo, primera carta de Pedro. Los primeros versos nos dan una introducción y nos sitúan en un contexto de lo que Pedro está, por el Espíritu de Dios, transmitiendo al pueblo de Dios. Pero el versículo que quiero que leas conmigo es el verso 8. Acerca de Jesús, Pedro dice a los creyentes: a quien amáis, ¿sin qué? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el objetivo final de tu fe y de mi fe? La salvación de nuestras almas.
a quien amamos, dice, sin verle, en quien creemos sin verle. Porque si le ves, ya no es necesaria la fe. Y para la salvación es necesaria la fe. La Biblia dice que si crees de todo corazón, serás salvo. Pero no nos deja la Escritura sin un sustento para creer, y es la palabra, y es el testimonio de aquellos que lo vieron y que ahora a ti y a mí viene como testimonio de aquellos que con su vida confirmaron que ese relato, que ese anuncio era verdadero, porque tuvieron que dar y sacrificar sus vidas por ello. ¿Y quién estaría dispuesto a sacrificar su vida por una mentira? La resurrección de Jesús es el centro, es la base de nuestra fe como creyentes. Así que yo quiero que tomemos nosotros hoy una decisión. A los discípulos que iban por el camino les tomó el hecho de decirles: Señor, quédate. Y cuando estaban en esa comunión, al compartir, como dice Apocalipsis 3:20, al cenar juntos, para ti, para mí, ¿qué representa hoy ese pan? La palabra de Dios. Porque Jesús dice que Él es el pan de vida que descendió del cielo y que sus palabras son las que alimentan nuestra alma. Jesús dijo: vuestros padres no recibieron el pan del cielo en el desierto, hablando del maná. Dijo: el verdadero pan es aquel que viene del cielo y vuestro Padre os da para la salvación de las almas. Él es el pan vivo que descendió del cielo. Así que cuando tú respondes a esa primera acción de Dios, donde Él toca tu corazón, y tú vienes a las Escrituras para conocer de primera mano lo que es el testimonio del Evangelio, para saber acerca de Jesús, qué enseñó, qué hizo y por qué lo hizo, tú estás tomando ese pan. Y cuando eso viene a tu vida, entonces el milagro sucede, porque será quitado el velo, para que en tu corazón tú puedas decir: Señor, ahora sé que tú eres mi Señor y mi Salvador, y que estás vivo, y que no tengo que ver, como dijo Tomás, si no veo ahí en las manos las señales de los clavos, y si no meto mi mano en su costado donde la lanza le traspasó, no creeré. El Evangelio de Juan dice allí al final que el Señor vino, apareció a ellos y llamó a este incrédulo. Le dijo: ven Tomás, ven aquí, mete tu dedo y pon tu mano en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Y entonces sí cae de rodillas y dice: Señor mío y Dios mío. Y le dice el Señor: no, los que creyeron sin ver serán más bienaventurados, que son los que están aquí esta mañana. O si alguno de ustedes todavía no cree, tienes la oportunidad de responder a esta palabra que Dios hoy, mientras la compartíamos, el Espíritu Santo estaba haciendo el trabajo en tu interior, haciendo que ardiera en tu corazón. Muchos son los testimonios de las personas que dicen: desde ese día, eso que habló esa persona, eso que expuso ese otro o este otro, o el pastor o el predicador, quien fuera. Porque no estamos hablando de nosotros mismos, estamos hablando de aquel que está en las Escrituras. Dice: desde ese día algo pasó, quedé inquieto, no pude dormir, toda la semana estuve pensando al respecto y dije: yo necesito a Jesús en mi vida. Si tú necesitas hoy a Jesús en tu vida, si tú quieres hacer lo que hicieron estos dos, le obligaron a quedarse. Si tú quieres responder a ese llamado y abres la puerta para que Él venga a cenar contigo, la palabra de Dios dice que tu vida nunca volverá a ser la misma, y comenzará esa relación y esa comunión que es la que el Señor quiere tener con cada uno de nosotros. No se trata de una vida religiosa en la que se nos enseña por costumbre a hacer cosas, muchas de ellas buenas. No hay nada de malo con la liturgia, pero que muchas veces hacemos y ni entendemos por qué lo hacemos, sino una relación diaria, constante, vibrante, transformadora, restauradora, sanadora, y que nos da propósito hasta el último día que tengamos aliento de vida. Quiero pedirte que ahí donde tú estás inclines tu rostro.
Si reconoces que hoy necesitas que Jesús venga a tu corazón, entonces quiero guiarte en esta oración. Dile conmigo al Señor Jesús: Señor Jesucristo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, que por amor a mí viniste y tomaste mi lugar en la cruz, moriste por mis pecados y resucitaste al tercer día. Yo creo que te levantaste victorioso de entre los muertos. Yo creo ese mensaje. Yo creo que tú eres el Salvador. Y hoy te abro mi corazón. Hoy, como los discípulos del relato, te obligamos: ven, Señor, quédate. Ven, Señor, a mi vida. Ven, Señor, entra. Ven, Señor, siéntate en el trono de mi corazón. Desde hoy, sé mi Señor y mi Salvador. Y desde hoy quiero caminar contigo. Desde hoy quiero seguirte y quiero aprender a conocerte y amarte. Todos con los ojos cerrados, por favor. Si acabas de hacer por primera vez esta oración de entregarle a Jesús tu vida, invitarle a que entre a tu corazón por primera vez, quiero que ahí donde tú estás levantes la mano. Al final, ahora que terminemos el servicio, alguien se va a acercar a ti para explicarte mejor si tienes dudas y orar por ti si tienes una necesidad. Gracias, puedes bajar tu mano. Iglesia, esta mañana la palabra del Señor nos dice que cuando ellos le obligaron a quedarse, los ojos les fueron abiertos y le reconocieron. Y en aquella misma hora regresaron para contar a los suyos las cosas que les habían acontecido. Nosotros estamos frente a una realidad que nuestros ojos no ven. Pensamos que realidad es únicamente lo que nuestros ojos ven. Y así como ellos, Jesús estaba a su lado, hablándoles, caminando con ellos, y no lo reconocieron. Dile: Señor, ayúdanos para que como pueblo de Dios nosotros podamos ser apercibidos de la realidad de tu presencia y entendidos de la verdad de tu voluntad y de esa palabra que quieres darnos para caminar en esa voluntad. Padre, yo oro hoy por tus hijos y por tu pueblo, y oro en el nombre de Jesús que te reveles a sus vidas, que los ojos de los que han creído sean abiertos, y sean abiertos para que, como en el caso de estos discípulos, no te vieron más hasta el día en que nos encontremos contigo en tu presencia. Pero Señor, yo oro en el nombre de Jesús que así como estos hombres regresaron y cambió en ellos su tristeza, su dolor, se acabó su confusión, así suceda con cada creyente que está hoy aquí, Señor. Así suceda con cada hijo, hija de Dios que está hoy aquí. Regresaron para hablar, para contar, para testificar, para decir y anunciar a otros que Jesús vive. Estos son tiempos, Señor, donde necesitamos hacer lo que tú nos has enviado a hacer, porque hay un mundo que necesita creer en ti y que necesita, Señor, al Salvador, al que tú y yo, iglesia, tenemos en el corazón. Así que yo oro, Señor, que tú uses sus vidas para que en medio de los lugares donde ellos están sean luz, para que otros vean tu luz en ellos y otros conozcan que tú viniste para dar tu vida por ellos, para que ninguno se pierda y todos regresemos a esa comunión contigo. En Cristo Jesús damos gracias. Amén y amén.